Buen día para todos, hermanos. Ahora tenemos la posibilidad de compartir un tiempo de alabanza, a pesar de las circunstancias que nos rodean, pero si lo podemos hacer es justamente por la gracia de Dios, que es la que opera en todos nosotros, como lo operó en Pablo, según leemos en 1 Corintios 15 en el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y más adelante termina, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, es la gracia de Dios mismo la que obra en y a través de cada uno de nosotros, los que somos sus hijos. Y en relación con esto podemos empezar cantando el coro Gracia sublime es, que verdaderamente es una síntesis de lo que Dios hace y hará en cada uno de nosotros. Cantamos entonces Gracia sublime es. Con su justicia y resplandece con
Esta gracia de la que acabamos de cantar, Dios la manifestó de una forma concreta y visible por medio de la persona del Señor Jesús. Y una vez que el Señor Jesús concluyó esa manifestación tal como el Padre se la había encargado, el Dios Padre, el Dios que lo envió, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que, como dice en Filipenses 2, toda rodilla se doble delante de Él y confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, para honrar y glorificar este nombre, vamos a cantar Tu nombre levantaré. El nombre que está sobre todos los demás, el único que merece estar en la más alta posición. Vamos a cantar entonces Tu nombre levantaré. Dice también la palabra de Dios en Efesios 3, 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nosotros podemos alabar el nombre de Jesús, porque es Jesús mismo, el Señor Jesús, Cristo Jesús, el que le da sentido a la Iglesia, el que la rescató y la hizo como tal por medio de su propia sangre y aún entregando su propia vida. Entonces podemos alabar el nombre de Jesús justamente cantando Te alabaré, mi buen Jesús. Que anhelé tener, oh Jesús.
Qué maravilloso es cuando el nombre de Jesús no solo nos da una razón para vivir, nos confiere un sentido a nuestra existencia, sino que también nos brinda una seguridad y una esperanza para el futuro. Dice en 1 Tesalonicenses, versículos 9 y 10, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, como va a venir un día de seguridad para los creyentes, pero también de justicia y de castigo para quienes han decidido rechazar la salvación que Dios ofrece, oponerse a Dios o aún hacer daño a su obra, y a quienes sí han decidido seguir a Dios, es verdaderamente consolador y reconfortante, y es toda una bendición verdaderamente tener un refugio en la tormenta como lo tenemos en el Señor Jesús. Entonces vamos a cantar justamente este coro. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Hola hermanos, buen día. En esta mañana vamos a tratar un tema que yo personalmente nunca tuve autoridad para hablar. Por eso voy a hablar simplemente de los conocimientos bíblicos que existen sobre este tema. Compartir con ustedes lo que la Biblia nos dice a todos. Uno puede hablar con cierto conocimiento de historias bíblicas, personajes, anécdotas, situaciones del pueblo de Israel, de la iglesia primitiva, siervos de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, de la vida del Señor Jesús. Tantas cosas puede hablar uno de escatología, algo tan difícil, ¿no es cierto? Estudiando, hay muchos hermanos que se han dedicado a este tema en particular. Pero el tema sobre la oración es un tema que hay que tener mucha experiencia para hacerlo.
Y justamente los que tienen experiencia nunca van a hablar del tema por humildad. Y es así. Por eso hay hermanos que han escrito muy bien y han escrito desde su experiencia, le han invitado a los editores de estos libros a que escribieran porque le saben un nombre de oración. Jorge Müller era un hombre de oración. Nadie sabía que él era un hombre de oración. Muy pocos. Y él nunca pedía nada a nadie. Tenía varios orfanatos con centenares de niños que él se había comprometido delante del Señor a alimentarlos, darles techo, calor, ropa, amor. Y simplemente se dirigía al Dios de él y a su Salvador Jesucristo para que él le orientara y le diera la sabiduría para gobernar esos orfanatos y también el sustento. Hay muchas experiencias. Hay un lindo libro de él que se llama Jorge Müller, de Bristol. No es muy largo, es sintético, pero muy claro en cuanto a la vida de oración de este hermano. Yo quisiera en este día, hablar sobre dos pasajes de la Biblia que hablan de la oración. Hay muchos, pero es un tema que no vamos a poder abarcarlo todo, simplemente es un comienzo, ¿no es cierto? Uno es el Salmo 25, los primeros 10 versículos por lo menos. Vamos a leerlos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tus misericordias, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Buen y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Estos últimos versículos son un testimonio, justamente a aquellos que le escuchan. Pero lo primero es una oración que él escribe. Una oración que él escribe. Y esta oración tiene algo que enseñarnos. Por lo menos hay 5 puntos que nos pueden enseñar el Salmo 25, el comienzo. Y estos 5 básicos son, en primer lugar, el salmista sabía a dónde ir por ayuda. Nunca él va a otro lugar, siempre va a Dios. Como Dios, como creador, a Dios como pastor, como amigo, como consejero. Todos los salmos nos hablan de un hombre que escribe, la mayoría de los salmos son de David, que conocía a Dios. Y justamente el doctor Billy Graham decía que para conocer a Dios había que leer y estudiar los salmos. Fíjense ustedes, qué interesante, ¿verdad? Conocer los salmos, porque es el libro, el poema, los poemas que nos hablan de Dios, desde el corazón de un hombre. Un hombre natural, un hombre con debilidades, con flaquezas, con pecados, serios pecados, como podemos tener nosotros. Sin embargo, cuando él se resolvía su problema espiritual con Dios, él se acercaba a Dios con tremenda sinceridad. Saber dónde ir. A ti, Señor, levantaré mi alma. Otras personas nos pueden ayudar. Hay buenos hermanos que son consejeros, los hemos usado toda la vida, hermanos que reconocemos con experiencia, y hemos pedido una ayuda en su momento, un momento determinado, de varias formas, distintos tipos de ayuda. Le hemos pedido ayuda en lo personal, quizás en el noviazgo, en el matrimonio. Le hemos pedido ayuda en cuanto a enfocar un tema para estudiar la Biblia o para dar un mensaje. Lo hemos reconocido con conocimiento, con autoridad. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque pueden ayudarnos. Pero solamente Dios puede sostenernos. Porque Él nos habla desde el corazón. Un hermano nos va a ayudar hablándonos a la mente. Por supuesto, ese proceso de la mente
Una vez que lo elaboramos, lo creemos, descenderá el corazón si lo ponemos en práctica. Pero Dios nos sostiene en la vida. Y Él toma cada una de nuestras palabras, de nuestras necesidades, y nos da la solución al problema. Primer punto, entonces, saber a dónde ir buscando ayuda. El segundo es, saben en quién confiar, aquellos que oran al Señor. Dios mío, en ti confío, dice el versículo 2. En ti confío. La confianza es la primera actitud que debemos tener al acercarnos a Dios en oración. Saber que Él nos va a escuchar. Saber que, por supuesto, Él a veces nos va a contestar de una manera que no habíamos pensado que nos iba a contestar. Nos va a dar una respuesta que nosotros no pensábamos recibir. Quizás a veces cuando oramos pensamos que queremos convencer a Dios de lo que yo necesito. Sin embargo, el secreto de la oración, justamente, ¿cuál es? Dicen aquellos que saben orar, es descubrir la voluntad de Dios y no hacerle saber a Dios nuestra voluntad. De nada sirve. ¿Para qué voy a hacerle saber a Dios mi voluntad? Si igualmente voy a hacer mi voluntad, no hace falta consultarlo a Dios. Dios la sabe. Pero el gran interrogante de la vida cristiana es conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Es el principio de soluciones. Es el principio del gozo, de la felicidad. Dice que la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Sí, decimos que es buena, que es perfecta, es porque es de Dios. Pero tenemos que reconocer que no siempre la voluntad de Dios, que choca con la nuestra, es agradable. Nos agrada más la nuestra, hasta que el Señor nos toca y nos muestra y nos dice, esta es mi voluntad y es lo mejor para tu vida. Ese es el segundo paso. Saben en quién confiar, aquellos que oran a Dios. Saber el propósito de la oración. ¿Por qué vamos a orar? ¿Por costumbre, por necesidad? ¿Porque estamos en aprietos? Muéstrame tus caminos y tus sendas. Yo siempre digo que no existe el presente. El presente no existe. Yo hace unos minutos ya comencé a hablar, y eso ya es pasado. El presente es una línea. Vivimos entre el futuro y el pasado. No hay presente, el presente es un momento instantáneo. A veces ni siquiera es una sola letra de una palabra que pronunciamos. Ese es el presente. Por supuesto que nosotros el presente lo estiramos y decimos, bueno, el día de hoy, decimos esta semana, este mes, este año, y lo hacemos presente. Vivimos en este tiempo. Pero lo que más nos desorienta, nos intriga es el futuro. Y lo que más nos apabulla, lo que más nos culpa, es nuestro pasado. Qué cosa, ¿no? La ansiedad y la interrogante del futuro, muchas veces con la culpa del pasado. Y no es que Dios no nos haya perdonado cuando hemos ido a Él pidiéndole perdón por nuestros pecados. Estoy hablando del pecado del cristiano. Realmente el inconverso, cuando escucha el mensaje del Evangelio y lo entiende, fue un mensaje directo a la mente, le hace comprender su realidad espiritual frente a Dios, saber que su pecado lo condena, lo aleja de Dios aquí y en la eternidad, y acepta a Cristo como Salvador, como el único camino. ¿Qué sucede? Todo su pasado, que es un cúmulo de pecados, incontable, cada uno de nosotros sabemos qué ha pasado en nuestra vida, nunca más vuelve a la mente. Nunca más. No solamente porque Dios lo perdonó y lo echó en lo profundo de la mar, como dice su palabra, sino que Él obró un milagro. Limpió nuestra mente y nuestro corazón para ser nuevas criaturas y nos hizo hijos de Él, nos hizo sus herederos, nos hizo coherederos con Cristo. Formamos parte de la familia de Dios. Qué maravilloso. Pero cuando nosotros pecamos en la vida cristiana, aquí aparece un problema. Si vamos al Señor arrepentidos, Él nos perdona. Pero muchas veces somos nosotros los que no nos perdonamos. Cuando nos convertimos a Cristo, no quedan cicatrices. Es mi punto de vista, es una forma de graficar lo que yo quiero decir en cuanto a la mente, en cuanto al corazón. Uno puede recordar como testimonio
cuando habla con otra persona que está buscando a Dios, qué ha pasado con uno en cuanto a su vida pasada. Pero no es una carga, al contrario, al marcar la diferencia de lo que éramos y lo que vivimos ahora, el Señor podemos decir que nos gozamos en lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero cuando hemos pecado en la vida cristiana, sinceramente nos hemos arrepentido. El Señor nos ha perdonado, aunque a veces nos cuesta, como diciendo, ¿cómo le fallé al Señor? ¿Cómo le falló al Señor? Porque cuando uno es pecador, no siente que le falló a Dios. Siente sí la consecuencia de su pecado, que le quitó, no le da acceso a la vida eterna. Pero el creyente sabe que le falló a Dios. Sabemos que le fallamos a Dios. Y Dios nos perdona, como un padre perdona a sus hijos. A mí me gusta mucho la parábola del hijo pródigo. Mucho, mucho. Me siento muy reflejado. Y sinceramente tenemos que pensar en ese Padre amoroso que es Dios, cuando volvemos a Él. Y volvemos con arrepentimiento y con culpa. Y yo creo que el joven comenzó a arrancar en su regreso cuando se sintió perdonado por Dios. Pues faltaba ser perdonado por su Padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Y hermanos, el creyente es el que no se perdona a veces. Porque en la vida cristiana, volvemos a este pensamiento que quería expresar antes, el pecado deja una cicatriz. Cuando la herida ha sido sanada por el Señor, deja una cicatriz. Y es bueno que la tengamos presente, esa cicatriz, para recordarla. Pero a veces nosotros no nos perdonamos que tengamos esa cicatriz. No perdonamos el hecho que en nosotros haya esa cicatriz. Y no hay más remedio. Hemos pecado siendo hijos de Dios. Por eso la cicatriz. Pero el Señor nos perdona. Por eso el Señor, David habla aquí de su misericordia, habla de su bondad. Y eso es lo maravilloso, tenemos que confiar en ello. Y esto, hermano, dice, muéstrame tus caminos y tus sendas. Es descubrir la voluntad de Dios y dejar de pedirle que nos otorgue la nuestra. A veces cuando oramos, estamos buscando que Dios ponga su sello de aprobación sobre lo que nosotros queremos y deseamos. Dios sabe cuál es nuestra voluntad, pero nosotros no conocemos cuál es su voluntad. Y eso es lo maravilloso, descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo siempre pienso, gráficamente, que nosotros nos hemos hecho un proyecto de vida. A veces impensadamente. Las cosas van surgiendo en la vida cristiana y se van sucediendo una a otras. Pero hay un trayecto que tiene sus idas y venidas, sus altibajos. Es un proyecto de vida que quizás no le hemos proyectado mucho, pero lo hemos vivido. Y pareciera ser que no nos molesta mucho haberlo tenido porque nunca lo hemos tratado de modificar mucho. Siempre lo hemos dejado como estaba. Pero a veces pienso, gráficamente, por supuesto, esto no va a ser así, creo, que el Señor me puede decir en la eternidad, quiero mostrarte el proyecto que yo tenía para tu vida. Con eso me está diciendo que lo que yo he vivido, el proyecto de mi vida, no era conforme a su palabra y a su voluntad. Y seguimos graficando, despliega un plano, desenrolla un plano y me dice, este es el proyecto que yo tenía para tu vida. Y ese es mi gran temor, mi angustia, que lejos estaba mi proyecto del proyecto de Dios. Porque siempre, aunque busqué la dirección de Dios, lo que estaba diciéndole al Señor, Señor, aprueba mi voluntad, aprueba mi voluntad. Esto es lo que yo deseo. El cuarto punto es saber por qué nos acepta. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, por ser misericordioso. No merecemos el perdón de Dios para nada, ni merecemos su reconocimiento, su aceptación, su paternidad, menos eso. Dios podría perdonarnos como criaturas caídas. Y a veces pienso que la salvación podría constar simplemente en no perdernos.
en no perdernos. La salvación, si fuera a salvarnos del infierno, sería una gran salvación, maravillosa y eterna salvación, aunque con la muerte todo terminara. Como tampoco recordamos nuestro pasado antes de ser concebidos, con la muerte todo terminara, sería una gran salvación. Y los que no aceptan a Cristo como Salvador irían a la condenación eterna. Pero no, el Señor quiso compartir su gloria con nosotros. Qué maravilloso que es esto. A veces no lo valoramos. Yo no lo valoro. ¿Por qué? Porque nos acepta en base a los méritos de Cristo. Por eso siempre que oramos, hacemos esa oración en el nombre del Señor. Mismo el Señor Jesús nos dijo, lo que pedís al Padre en mi nombre. Y a veces lo usamos rápidamente como un cierre, como una rúbrica. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Y hermanos, estamos escudándonos en el nombre del Señor. Colosenses dice, todo lo que hagáis o digáis, hacedlo en el nombre del Señor. Y eso significa, hermanos, que es como cuando uno era niño y nuestros padres nos enviaban a comprar algo. Íbamos al negocio y decían, mi padre, mi madre quiere que me dé esto, aquí tengo yo, vengo en nombre de ellos para comprarlo. Y más adelante, en ese versículo, capítulo 5, versículos 17 y 23, dice, y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. O sea, yo no voy a hacer nada, sea un trabajo en la iglesia, un trabajo secular, para otra persona. La estoy haciendo para el Señor porque soy un hijo del Señor. El Señor no me deja. El Señor no ves que me salvó. Está a mi lado. Él me acompaña. Soy su mensajero. Soy su embajador. ¿Cómo nos olvidamos de ese privilegio? Somos sus embajadores. Nos acepta en base a los méritos de Cristo. Y el último punto de este capítulo, rápidamente, es saber, pues, que la oración funciona. Enseñará a los mansos su carrera, dice el Señor. ¿Qué significa aquí la mansedumbre? La humildad, la confianza. El Señor me está oyendo. El Señor sabe que yo vengo buscando su voluntad. Porque nos acepta en base a los méritos de Cristo, es cierto, igual que antes. Porque somos sus hijos, aquellos que necesitamos al Señor. Y hermanos, otro pasaje que es categórico, ¿no es cierto? Lo vamos a encontrar allí en Lucas capítulo 11. Por supuesto que el pasaje este también tiene su paralelo en Mateo, ¿no es cierto? Y es aquí dice la palabra, capítulo 11, versículo 1 de Lucas, dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, porque también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El conocido Padre nuestro. Que muchos han tomado esto como un rezo, repetir las palabras del Señor. Hay algo curioso en cuanto a que esto no es una indicación del pasaje, ni que el Señor nos haya dicho, cuando oren, oren de esta manera, porque el Señor tuvo varias oraciones, en Lucas hay varias oraciones del Señor Jesús, aún son silenciosas. El apóstol Pablo también tuvo varias oraciones, Juan también, Pedro, y sin embargo usaron sus propias palabras. Más aún podemos decir que si bien estaba en el corazón y en la mente de los discípulos, el Padre Nuestro no se dice en las cartas ni en los hechos de los apóstoles que ellos repitieran el Padre Nuestro, ni lo enseñaran. Enseñaban sobre la oración, oraban, y los demás aprendían sobre cómo se expresaban los discípulos. Es más elocuente eso, que no repetían ellos el Padre Nuestro. No lo repetían. Pero sí la esencia que vamos a tratar de ver ahora, ¿no? Es un modelo, un ejemplo, cómo deberíamos nosotros
estructurar nuestras oraciones. Y qué mejor que el Señor sea nuestro Maestro en ese sentido, ¿no es cierto? Padre nuestro, comienza llamando a Dios Padre. Lo invocamos como Padre. Todos aquellos que venimos al Señor para orar, venimos porque somos sus hijos. Muchas veces le decimos a las personas que para orar a Dios y que Dios nos escuche, hay una oración primaria. La única primera oración que Dios nos escucha es: Dios mío, perdona mis pecados. Los demás no, porque justamente el Señor Jesús nos dijo que oráramos al Padre. Y si Dios no es mi Padre, mientras no sea mi Padre, yo no puedo dirigirme a Él como Padre, ni como Dios, porque soy un pecador. No tengo las condiciones, las credenciales espirituales que Él me da para acercarme a Él en oración. Y allí en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, lo dice perfectamente. Igualmente dice, porque nos hizo sus hijos. Un pasaje muy conocido en Juan, capítulo 1, 12 y 13. Y es interesante este capítulo, este versículo de Juan. Es algo tan conocido que algunos hermanos quizás nuevos no están familiarizados con él. Pero hablando justamente que Jesús vino al mundo y vino a los suyos, a su pueblo, y no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal, los que creen en su nombre, significa Salvador Jesús, les dio potestad, o sea, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y fíjense que interesante cómo nos aclara cómo nos hizo sus hijos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando Nicodemo se acerca de noche al Señor Jesús, Jesús le dijo: tienes que volver a nacer. Y Nicodemo rápidamente expresa el pensamiento que le surge frente a esa invitación del Señor Jesús. ¿Cómo un hombre mayor, ya siendo viejo, puede entrar en el vientre de su madre? No es un nacimiento engendrado como el hombre y la mujer engendran un hijo. No es un hijo de sangre. Tampoco ni de voluntad de carne, o sea, nadie puede decir, prescindiendo de Jesucristo, sí, me gustaría ser un hijo de Dios. Desde ahora, decididamente soy un hijo de Dios. No es por voluntad de varón. Ni personalmente, ni que alguien con autoridad religiosa, un varón, pueda decirme a mí: desde ahora tú eres, porque tiene las condiciones, tu arrepentimiento, reconoce que sos un pecador, pero la persona no expresó su deseo de que Dios le perdonara y que Cristo limpiara con su sangre su pecado, sino expresó voluntad, simplemente. O sea, ni la voluntad de él, ni la voluntad de alguien que tenga autoridad espiritual, porque puede ser un líder de una religión, tiene capacidad para darle ese rol de hijo. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios porque Él nos ha hecho así. Y lo vemos, por supuesto, en Romanos, capítulo 8, es un lindo versículo. El capítulo 8 de Romanos tiene muchas cosas lindas para decirnos en cuanto a la seguridad de la vida cristiana. Es maravilloso. Pero dice acá en el capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, ya hay algo que ha acontecido antes. En el momento que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, y nuestro corazón ha sido limpiado, nuestro interior ha sido limpiado de pecado, es un lugar apto para que el Espíritu Santo de Dios venga a nosotros. Mientras haya pecado en nuestra vida, el Espíritu Santo no puede entrar en el corazón de una persona. Fíjense una cosa también en Efesios capítulo 4, que estando el Espíritu Santo en el corazón, cuando nosotros pecamos de pecados cotidianos, que le podemos llamar, allí habla de la mentira unos a otros, habla de las malas palabras, habla de los enojos extralimitados. ¿Eso qué hace al Espíritu Santo que está en nosotros? Lo contrista.
Y el Espíritu Santo, que tiene muchas virtudes, muchos frutos, uno de ellos es el gozo, no lo puede transmitir porque está triste. Estoy hablando en palabras humanas para que entendamos. Al contristarlo, el Espíritu Santo, que cuando estamos en comunión con Dios nos da gozo y paz, en ese momento nos está comunicando también un sentimiento, una emoción, y es la tristeza. Qué maravilloso, ¿no? Pero cuando Dios limpia el corazón de una persona, es un lugar apto para que el Espíritu de Dios more. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo, Santo, el Espíritu Santo mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es un sentimiento, una creencia. Nos sentimos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué rol maravilloso, qué condición, qué posición nos ha dado Dios. Por eso podemos llamarle Padre. Para poder llamar Padre a Dios, tenemos que haber reconocido que somos pecadores y haberle pedido perdón por la obra redentora de Jesucristo. Por eso su misericordia se manifiesta y su bondad por Cristo Jesús en nuestras vidas. El Padre Nuestro también tiene otro punto. En hebreo, Padre significa mucho más que la expresión que nosotros conocemos cotidianamente. Habla del carácter de Dios. En el Antiguo Testamento hay muchos nombres que el Señor Jesús recibe como Jehová y como Dios. Son nombres de sus características, de sus virtudes, de sus roles en medio del pueblo. En ti confiará los que conocen tu nombre, dice el Salmo 9:10. Fíjense, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Porque es un Padre amoroso, un Padre que siempre tiene tiempo para escucharnos. Siempre está esperando que le hablemos. No tenemos que golpear ninguna puerta. No tenemos que pedir turno. No tenemos que rogarle que nos escuche. Qué maravilloso. Un Dios tan poderoso, soberano, eterno, que esté dispuesto en cuanto abrimos nuestra boca y nuestro corazón a escucharnos. Qué poco agradecido soy yo a Dios de tanto beneficio como un hijo de Dios que tengo. Saber que Él es confiable. Dios es confiable 100%. Qué importante la confianza, ¿no? Si la confianza se pierde, como tantas otras virtudes de una persona, sobre todo la mentira, ¿no? Cuando aparece la mentira en una relación, difícilmente luego se puede creer todas las verdades que nos puede decir la persona. El Padre también nos habla de, debemos notar el orden y reconocer a Dios y su gloria. Solo cuando damos al Señor su lugar, todas las demás cosas serán añadidas. El orden que el Señor nos ha dado para conocerle. Dice allí en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso significa buscarlo a Él, buscar su voluntad, buscar lo que Él quiere decirnos. Y todas las demás cosas serán añadidas. Había un animador y locutor de radio que siempre me quedó grabado ese pensamiento, ¿no? Por supuesto, un pensamiento muy secular, muy burdo, para lo que yo quiero expresar y ilustrar. Pero para nuestra mente pequeña nos ayuda. Dice así, a veces uno si tuviera que acomodar melones en un carro, estaría tratando de acomodarlos de una manera muy particular. Y no, dice el boyero, el carrero, echa a andar el carro, que los melones se acomodan solos. Ponga a Dios conducir nuestra vida. Pongamos a Dios conducir nuestra vida, que nuestra vida se acomoda sola. Todos los aspectos de la vida se acomodan, se van encaminando.
como leíamos en el Salmo 25, Él nos va mostrando la senda, Él nos va iluminando. ¿Qué decisiones tomar? ¿Cuánta gente se arrepiente de una decisión que tomó en su vida? La oportunidad perdida. Muchas veces, bueno, en el mundo no se busca a Dios, pero el creyente se da cuenta rápidamente que no buscó a Dios, la dirección de Dios para tomar esa decisión. También el Padre Nuestro nos enseña que la oración cubre toda la vida. Fíjense qué interesante. Abarca la necesidad presente, el pan nuestro de cada día. ¿Por qué el Señor nos pide que pidamos más que cada día? Acuérdense del maná. El maná era dado día a día al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Era un pan liviano, decían ellos, pero lo sustentaba. Para caminar por el desierto, en ese ambiente, esa tremenda medio clima, estado climático, el maná y el agua que brotaba de las peñas y algunas codornices alimentaban al pueblo. Pero lo importante era que había que tener confianza y esperanza que el maná que nos daba hoy también nos iba a dar mañana. Solamente el día viernes, a la tardecita, se juntaban 2 porciones. Una para ese día y otra para el sábado, el 7º día de la semana. Pero luego era un maná por día. Uno podía juntar lo que quisiera. Pero si guardaba pensando, bueno, voy a guardarlo para mañana, se echaba a perder. El pan nuestro de cada día. Aprender a confiar. Que desaparezca nuestra ansiedad. Allí también, en Mateo capítulo 6, es un pasaje muy interesante con respecto a cómo vencer la preocupación de las cosas materiales. Abarca el pecado pasado, cubre toda la vida, perdona nuestras deudas, dice la palabra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, nuestros pecados, dice Lucas, bien claramente. Ahora, esto está dicho, por eso es una oración del cristiano, por eso tiene este orden. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir, hermanos, que yo no puedo ir a Dios pedirle perdón por mis pecados de vida cristiana si antes no perdoné yo a mi hermano o a otro que no sea mi hermano. ¿De qué sirve? No creo en el perdón, en lo restitutivo que es el perdón, lo necesario que es el perdón. Está claro el pasaje, por eso es antes. Una cosa es decir, Señor, en base a lo que tú me perdonaste, voy a perdonar. No, Señor, perdona nuestras deudas como tú perdonas nuestros pecados, como tú perdonas las nuestras. Y por último, abarca también las pruebas del futuro. Líbranos de toda tentación, del mal, de las pruebas. No quiere decir que no vayan a aparecer, simplemente que sepamos que Él está a nuestro lado y nos va a sostener en medio de la lucha por la vida. Tenemos un enemigo permanente que es el enemigo, que es Satanás. Permanente. Él no descansa, no duerme. De una manera u otra y de manera particular a cada uno de nosotros está tentándonos, poniéndonos palos en la rueda, tratando de hacernos flaquear en la vida cristiana, de fracasar, pecar, hacernos sentir culpables, indignos del rol que Dios nos ha dado. Qué hermoso que la oración cubre toda la vida, el presente, el pasado y también el futuro. Que Dios nos ayude, hermanos, a considerar estos 2 pasajes. Hay muchos más, por supuesto, sobre la vida de oración en el cristiano. Y cuando leemos la Biblia, podemos ir marcando las oraciones que vamos descubriendo, sobre todo en los evangelios y en las cartas de los apóstoles. Que el Señor nos bendiga y nos ilumine en poder descubrir estas verdades maravillosas de su palabra, que nos van a alentar a ser más oradores de rodillas delante del Señor. Amén.